Ok, lo siento. Hubo un bajón de internet acá y pues nos desconectamos unos 2 minutos, pero ya estoy de vuelta. Como honestamente no sé si escucharon todo lo que dije, voy a, voy a empezar de nuevo y quiero empezar con esto, ¿verdad? Muchos empezamos un sueño sin tener un objetivo claro y sin tener dirección y realmente esto lo único que hace es apresurarnos al fracaso porque no tenemos compromiso ni tenemos una visión clara de a dónde queremos llegar ni qué queremos lograr. Entonces, pues en este episodio te daré algunas acciones clave que te ayudarán a tener más claro qué hacer y cómo identificar tu propósito para emprender. Voy a empezar con algo bien loco y no se vayan a asustar, pero quiero preguntarles cómo quieres que tu familia y tus amigos te recuerden cuando mueras. Y es una pregunta bien profunda porque la verdad es de que nunca nos ponemos a pensar en esas cosas. Eh, ¿Alguna vez has pensado qué es lo que va a decir esa leyenda que va a decir en tu lápida? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que lograste? ¿A quién impactaste? ¿Cómo cambiaste la vida de otras personas? ¿O simplemente vas a pasar siendo un número como los demás? Porque de eso depende mucho tu emprendimiento también. Tu propósito determinará el éxito que tengas con tu emprendimiento y con tu vida personal también, con lo profesional, con todo lo que hagas. Entonces, si no tenés clara la visión de tu vida, no vas a llegar a ningún lugar. Y cuando emprendí por primera vez, hace 15 años ya estoy un poco viejo, pero cuando empecé a emprender no tenía la menor idea de lo que quería de mi vida. Y pues tal vez en ese momento lo único que necesitaba era hacer dinero para ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Y fue bien complicado porque primero, no tenés claridad de lo que querés hacer con tu vida, no tenés dirección, tenés una necesidad muy grande y eso es lo que te impulsa. Pero yo me di cuenta que en todo ese proceso había algo, había un fuego adentro de mí que me decía, o sea, que me guiaba y me impulsaba a seguir adelante. Y entonces, pues hice lo mejor que pude, pero como no tenía una visión clara de eso, nunca me puse a pensar en las cosas, en si lo que hacía estaba bien, si todo el esfuerzo que hacía con esa empresa le daba un sentido a mi vida y realmente todo lo estaba haciendo mal. Y fue así como fracasé, ¿verdad? Por primera vez, pero aprendí. Y creo que eso es lo importante de fracasar cuando uno comete errores, pero de esos errores aprende lecciones para su vida. Se pagó, o sea, ese esfuerzo se pagó. Lo que pudiste haber sufrido valió la pena. Y pues fracasé porque le puse atención a todos los demás. Le puse atención a lo que me decía mi familia. Mi mamá me decía todo el tiempo, mira, ten cuidado, mejor no vayas, hace aquí mejor, no viajes tanto, porque mi trabajo, mi primer emprendimiento, yo tenía que andar casi que por toda Guatemala vendiendo software. Y para ella era algo peligroso por las noticias, el contexto y todo lo demás. Todos los países son así, creo yo. En todos los países hay violencia, hay asaltos, etcétera. Y pues además de eso, habían amigos que cuando yo les decía, miren, ya tengo mi empresa, era así como, ¡ala, qué chilero, vos! Pero, o sea, no sé si es clasificarlo como envidia o celos.
pero uno se da cuenta a veces de que esos comentarios no son así del corazón. Lo siento, el internet no quiere conmigo hoy, pero ahora sí sé dónde me quedé. Entonces, yo fracasé porque le puse atención a todos los demás, le puse atención a lo que mi familia decía, le puse atención a lo que mis amigos decían, a las personas en las que yo confiaba porque ellos me vieron crecer, pues. Entonces, y realmente ese es un gran error que todos cometemos. ¿Por qué? Porque si tú te mueres hoy, ¿qué harían todas esas personas que se meten en tu vida todo el tiempo? Si tú te mueres hoy, dentro de 3 días, esas personas que te dan consejos que nunca pediste, o que te critican, o que murmuran, o que quieren obligarte a hacer su voluntad, ¿qué harían? Pues la respuesta es simple: ellos van a seguir con su vida. Entonces, eh, nosotros, si ya estamos muertos, pues no logramos hacer lo que queríamos hacer. Y eso es parte de la reflexión de hoy. Y te lo digo porque fue una pregunta que yo me hice cuando empecé a emprender de nuevo. Y, y me dije, ¿qué quiero hacer yo con esta empresa? Porque ¿hasta dónde quiero llegar? Porque si no tengo un sentido, si no tengo un objetivo claro de a dónde quiero llegar, no voy a llegar a ningún lugar otra vez. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Muchos no tenemos un propósito, y lo primero que tenemos que hacer cuando queremos emprender es conocernos a nosotros mismos y entender por qué queremos hacer eso que queremos hacer. Esa es la segunda cosa, ¿verdad? Ya teniendo claro que hay algo que tú querés que la gente sepa del por qué, o sea, cómo recordarte cuando mueras, cuando tú ya tenés claro eso. Bueno, no tengo claro qué es, yo no sé qué es en este momento, pero yo sí quiero que mi vida valga la pena. Yo no quiero ser un número más, yo no quiero ser una estadística, yo quiero generar un impacto en esta sociedad, en mi entorno, en mi comunidad, y quiero que la gente me recuerde cuando ya no esté. Eso ya lo tengo claro. La segunda cosa que tengo que hacer es conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque conocerte a ti mismo te da poder, te da esa fuerza para avanzar. Hay un montón de cosas eh, que van a impactar en el entorno de tu emprendimiento, y muchas de ellas van a quedar impregnadas por tu capacidad, por tus principios, por tus valores, en qué sos bueno, en qué no sos bueno, porque hay cosas que tenemos que aceptar, y no somos
cabrones en todo lo que hacemos, pues. Entonces, todo eso es un inventario que tenemos que hacer de nosotros. Tenemos que conocernos tan profundamente a nosotros mismos para que las decisiones que tomemos vayan en función de ese propósito que queremos lograr en nuestra vida y que tengamos claridad de que ese propósito realmente hace parte de nuestra vida, de nuestros valores, de nuestros principios. Entonces, eso es súper importante que tengas claro quién soy, ¿verdad? Y obviamente aceptarte a ti mismo, porque somos humanos y tenemos un montón de errores, metemos la pata un montón de veces y es que hay un problema, ¿verdad? Que cuando alguien más comete el error, lo juzgamos y es que lo que pasa es que aquel hizo esto, pero cuando lo hacemos nosotros, en vez de juzgarnos con la misma vara, decimos, es que no era mi intención, pero pues así salió. Entonces, como tratamos de excusarnos en las cosas, ¿verdad? Y creo que no debe ser así, debería ser al revés. Y es más, o sea, ni siquiera deberíamos de estar juzgando a los demás, ¿verdad? Deberíamos de estar haciendo todo lo posible para trabajar en nosotros mismos. Y digo esto porque hay una premisa que es bien importante y que muchas veces también es algo que nos ataca todo el tiempo cuando estamos emprendiendo, y es que tu origen no marque tu destino, que del lugar de donde vengas no sea un impedimento para llegar al lugar donde querés estar. Eso es súper importante que lo tengas claro. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, es que pobrecito, porque viene de un pueblito muy lejos de allá por Huehuetenango o de allá por Pachalum, en la fila más alta de Chimaltenango. O sea, y realmente nosotros mismos nos estamos troceando lo que queremos lograr. Y nosotros somos el peor y el más grande obstáculo que tenemos para lograr el éxito que queremos tener. Entonces, hay que trabajar mucho en nosotros mismos después de que ya tenemos claro quiénes somos y cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios. ¿Por qué me voy a decidir yo a tomar estas decisiones y estas no? Cuando ya tenemos claro todo eso, hay otra cosa que también tenemos que pasar, y eso es algo bien profundo también, porque cuando ya tenemos claridad y nos ponemos a pensar en, bueno, ahora sí lo voy a hacer, empieza todo el proceso del miedo, ¿verdad? Y pues no sé a qué le tienes miedo tú, pero todos le tenemos miedo a algo. Y muchas veces cuando emprendemos, pues es miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo al compromiso, miedo a rendirse, miedo a confiar. O sea, a veces no confiamos ni siquiera en nuestras propias decisiones cuando estamos emprendiendo y estamos todo el tiempo buscando a alguien más que sea la persona que nos apruebe esas decisiones que queremos tomar, porque si no, o sea, por lo menos tenemos a quien echarle la culpa, ¿verdad? O sea, no fui yo, y es lo que decía antes. Bueno, es que lo que pasa es que fulanito fue el que me dijo que hiciera esto y no funcionó. Entonces yo ya me quité esa parte de no era yo el que lo quería, sino que fulanito me dijo, pero en realidad es una, es una parte del miedo, ¿verdad? Que tenemos que vencer. Entonces, miedo al fracaso, pero realmente, ¿qué es el fracaso? O sea, porque todas las veces que he fracasado en mi vida me han hecho ser más fuerte y me han hecho seguir adelante y me han dado un impulso más grande para poder avanzar y caminar. Y
y me han dejado grandes lecciones. Entonces, el fracaso para mí, pues, es nada más que muchos aprendizajes que hay que aprender a valorar, porque si no valoramos esos aprendizajes, seguramente no vamos a poder tener éxito y vamos a seguir tropezando y tropezando con los mismos errores. Entonces, yo les digo, hay que dar el salto de fe. Y en mi proceso de emprendimiento fue algo bien curioso porque yo cuando empecé, yo salí con unos amigos en todo ese proceso. Ya había empezado a emprender, ya estaba, de hecho ya había emprendido con uno de mis socios y tuvimos un montón de problemas y estábamos en una etapa en la que había mucha incertidumbre y eso es normal cuando uno emprende. Pero en esta etapa nos juntamos con unos amigos y fuimos a un lugar en Atitlán. O sea, literalmente nos fuimos como de retiro. Y el día siguiente, digamos, a la mañana siguiente de estar allá en Atitlán, pues todos se levantaron bien temprano y me dijeron, mira, necesitamos hacer un compromiso todos para echar a andar esto. Y entonces todos dijeron, miren, aquí hay una especie como de salto para el lago. Eran como 7 metros tal vez para caer en el lago. Y honestamente yo no sabía nadar. Tenía mucho miedo en ese momento. O sea, recuerdo todas esas sensaciones que tuve ese día. Y pues habían unas chavas y primero las chavas saltaron, ¿va? Y qué vergüenza, pues, o sea, qué pena que, ay, sí, saltemos y que la gran y se tiraron al agua. Y yo así como, ¿qué hago? ¿Va? Y miraba cómo los demás iban saltando todo al agua y yo me quedé de último. Y empezó ese proceso de presión social, ¿verdad? Donde todos ahí, apúrate, saltá, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás esperando si ya estamos todos aquí? Y en ese momento yo hice una analogía con el emprendimiento y me puse a pensar, si yo no me arriesgo como me arriesgué con mis sueños, o sea, nadie más va a creer por mí, nadie más va a dar un centavo por esa idea que yo quiero cumplir, o sea, que quiero convertir en realidad. Así que simplemente vi dónde terminaba el filo para saltar, el filo de la calle para saltar y corrí. Corrí, cuando llegué, salté y cerré los ojos y solo sentí cómo toda el agua iba aprisionando mi cuerpo. Y mientras iba bajando no sé cuántos metros hacia el fondo del lago, solo me puse a pensar en cómo podía controlar la situación. Y que no tenía que perder el control en ese momento, porque obviamente si dejaba que todas mis emociones me embargaran, pues probablemente me iba a ahogar. Pues o no sé si ya me había ahogado en ese momento, no lo sé, pero puse todo mi cuerpo a funcionar y me puse una meta, porque solo miraba una luz en el fondo que se iba haciendo más lejana cada vez que yo iba hacia abajo. Y yo tengo que llegar a esa luz. Y entonces empecé a subir y así como, ahí sí que literalmente el nado de perrito, como las tortugas, así como se mira en la tele, ¿va? Y yo traté de salir y empecé a ver que la luz iba haciéndose más grande. Entonces una de dos, o ya me había ahogado o estaba llegando afuera del agua. Y entonces, cuando yo vi que ya iba a salir, tomé otra acción y dije, si yo salgo y me empiezo a mover de manera alocada, voy a
ahogarme de todos modos y por gusto tanto esfuerzo de salir del agua. Así que empecé a calmarme y cuando llegué arriba, salí y empecé a mover las manos para los lados y moví los pies con toda mi fuerza. Vi que había una piedra cerca, así que traté de llegar a la piedra y cuando llegué a la piedra la abracé. La abracé y fue así como pude respirar tranquilo y todos se me quedaban viendo así porque me estuvieron hablando en todo ese proceso en el que yo salí del agua, me estuvieron hablando y no puse atención. Y cuando salí les dije, es que miren, no sabía nadar y pues, o sea, hice algo de manera por instinto. Y muchas veces así nos pasa cuando emprendemos y decimos, no, me está yendo bien con mi empresa, yo tengo una idea de negocio, la empecé, la puse a trabajar, me está generando ventas, voy bien, ahí voy creciendo poco a poco, no necesito de nadie más, pero la realidad es que si no sabes cómo nadar, en algún momento puede que te ahogues o puede que tengas tanta suerte para encontrar una roca a la cual abrazar. Entonces, esa roca a veces son mentores que nos ayudan a tener más claridad de lo que estamos haciendo con nuestro negocio. A veces son cursos que encontramos por internet que nos dan alguna dirección de lo que tenemos que hacer, herramientas para mejorar las cosas y las decisiones que tomamos con la empresa. O sea, hay un montón en esa analogía, pero no me quiero detener mucho, porque en síntesis, el motor de cualquier emprendimiento, proyecto, sueño, empresa, lo que sea, lo más importante para que la magia funcione, eres tú. Entonces, si tú no te preparas, si tú no tienes un propósito, si tú no tienes, si tú no te conoces a ti mismo, seguramente el barco se va a hundir en algún momento. Cuando llegue una tormenta y no sepas qué hacer, cuando no tengas ninguna idea de cómo entender a qué dirección ir, se va a hundir. Así de sencillo. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener un propósito para emprender. Y siendo así, todos tendríamos que estar enfocados también en alcanzar nuestro máximo potencial, en vez de estar matando el tiempo criticando a los demás, porque es algo que nos pasa cuando ya estamos en el proceso y vamos avanzando y tal vez encontramos a alguien que es la competencia y empezamos a decir, ay, no, es que la competencia aquí, es que ellos están haciendo esto, es que, y te empezás a comparar y a juzgar con ellos y a decir, ah, bueno, pero tal vez esto lo están haciendo mejor que yo, tal vez esto fue mejor lo que ellos lograron que lo que yo había pensado. Y todas esas cosas lo único que hacen es ponerte en una posición en la que inconscientemente empezás a llamar al fracaso, en la que de alguna manera esa posible dirección que tenías se empieza a mover y a cambiar de rumbo de lo que tú querías lograr, pero es porque tú estás provocando eso. Entonces, si te das cuenta otra vez, el más importante en la empresa vas a ser tú. Por eso te pido que te enfoques en conocerte y en determinar un propósito para tu vida. O sea, más que para emprender, es qué vas a hacer cuando hayas logrado todo esto. Ahora, imagino que he estado hablando del propósito como 25 minutos con los cortes que hubo comerciales porque se fue el internet, pero imagino que tal vez algunos de ustedes están preguntando qué puede ser mi propósito o cómo identifico mi propósito. Y bueno, esto es un concepto fácil de entender y yo creo
que tu propósito es una declaración personal que describe un estado emocional en el que te sientes completo. O sea, algo que te da total plenitud. Es un momento de tu vida donde tú decís, me siento satisfecho con todo lo que hice. Me siento tranquilo porque logré hacer esto. Eso es cumplir tu propósito. Y entonces, para identificarlo de manera fácil es, ¿qué son esas cosas a lo largo de mi vida que me han dado esa satisfacción? ¿Qué acciones hice que me hicieron sentirme tan bien conmigo mismo? Y la suma de todo eso es lo que podemos llamar como tu propósito de vida. Así que tal vez la característica más importante de ese propósito, cuando tú ya te sientas, cuando tú ya tengas como varias ideas de qué es y estés formando tu propósito, es algo transpersonal. ¿Y a qué me refiero con eso? Que ese propósito es algo que indirecta o directamente va a impactar muchas más vidas que la tuya. Y es directa o indirectamente, va a estar beneficiando a más personas. Entonces, eso te va a dar claridad para terminar de aterrizar tu propósito. Cuando tú ya hayas identificado tu propósito, no podrás permitirte el lujo de vivir en una zona gris. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo que hagas, todo el tiempo, va a ser para poder alcanzar y cumplir con tu propósito. Tu visión y tu propósito en la vida será lo que decidas ahora que estamos finalizando este live. Así que te espero el próximo sábado para contarte cómo alcanzar tu propósito, encauzando tu pasión para emprender. Y te pido disculpas por los cortes, pero el internet no estaba a nuestro favor el día de hoy. Espero que al final de este video puedas ver de nuevo el video para que puedas tener un poco la película completa. Voy a transcribirlo en los próximos días y lo estaremos publicando en la página de Creando Guate también, para que puedas leerlo si se te hace más fácil. Espero que esto sea el inicio de algo bueno entre nosotros y que estas charlas, estos episodios que tenemos preparados para ti, realmente vayan haciendo eco y te permitan cumplir con tu propósito y con tu emprendimiento, que puedas tener éxito cuando emprendas. Feliz tarde.